Bueno, ahora le damos la palabra a Patricio Yamil, que está a mi lado, que es magíster en el Instituto de Estudios Internacionales de Barcelona y de la Universidad de Pompeu Fabra, ¿correcto? Sí. Muy bien. Doctor por la Universidad de San Andrés, donde es el docente actualmente, ¿correcto? Ditela, Universidad de Ditela. Ah, Doctor por Universidad de Ditela. ¿Qué papel o la competó? Lo sé. No, se abrió el libro de paz. Esto salió grabado, ¿no? Bueno, estoy arruinado. No, además, no hay doctorado en San Andrés en Relaciones Internacionales, así que estaría robando el título. Y bueno, Titela nunca me va a invitar a ningún lado a mí. Bueno, Pero San Andrés sí. Nunca tampoco me invitó, así que no importa. Bueno, perdón. No, por favor, no. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Lo primero que voy a hacer es una aclaración. Yo no hago seguridad internacional, con lo cual soy un poco el colado en la mesa. Así que voy a hablar un poco sobre cambio climático, pero también tomando algunas de las cuestiones que planteó Andrea, ¿no? Yo, digamos, estaba como en la duda de cómo encarar un poco esta presentación, así que decidí, de algún modo, presentar lo que es una agenda de investigación que estoy desarrollando hace tiempo, que se basa un poco en mi tesis doctoral, y en la que podemos pensar y conceptualizar un poco qué implica el cambio climático como desafío, qué drivers están atrás de las políticas climáticas de los estados, intentando incluso linkearlo un poco con el mapa que planteó Andrea hace un ratito, ¿no? ¿Qué hace que los estados sean más o menos ambiciosos? Yo me enfoco principalmente en la política exterior, pero podemos pensarlo en otros ámbitos y qué tipo de desafíos eso implica a futuro, ¿no? ¿Y por qué hablamos del cambio climático? Hablamos del cambio climático por todo lo que probablemente ustedes ya saben, pero el cambio climático, el punto que quiero hacer, es el problema definitivo en términos de economía política internacional del siglo XXI, digamos. No hay ningún problema que cruce tantas áreas como cruza hoy el cambio climático, desde las más obvias como energía, pero hasta un montón de otras áreas como comercio, inversiones. Hace poco estaba en una reunión con representantes de la industria petroquímica, y lo que planteaban es lo que nos quita hoy el sueño es cómo adaptarnos a las nuevas normas internacionales, cómo avanzar hacia la carbono neutralidad, es decir, es el tema que nos está cruzando todo y que va a redefinir a todas las economías globales, ¿no? En este sentido, entonces, lo que voy a plantear es cómo pensar el problema, ¿sí? Y el primer punto que quiero hacer es separarme un poco de algunas lógicas más clásicas de cómo pensar el cambio climático, ¿no? En la lógica más clásica, de hace quizás de principios de los 90, pensábamos al cambio climático típicamente como un juego en el que un tipo de política que tenía costos concentrados porque requiere reconvertir sectores de nuestras economías y que típicamente tenía beneficios más bien dispersos. ¿Por qué? Porque el beneficio, porque que Estados Unidos adopte políticas nos va a repercutir beneficiosamente a todos, por ejemplo, entonces hay menos incentivo para tomarlas, y porque muchos de estos beneficios son a futuro. Ahora, a medida que avanza el tiempo, estamos cada vez más pensando que lo que enfrentamos en realidad es una situación de costos concentrados, pero también de beneficios concentrados, de que hay sectores que van a poder adquirir un beneficio en esa transición postcarbónica que estamos enfrentando. Y en este caso, entonces, lo que tenemos que empezar a pensar es en el cambio climático como un proceso redistributivo, como el proceso definitivo que enfrentamos en el siglo XXI que reasigna valor a todos los activos, que reasigna beneficios y pérdidas entre los actores de la sociedad. ¿Sí? Hay sectores que claramente van a perder con esa descarbonización. Podemos pensar en los sectores asociados a la producción de hidrocarburos. El carbón es el caso típico, ¿sí? Los mineros del carbón como sector típico que pierde en este cambio que se da a nivel global, pero también sectores que van a ganar. Los sectores asociados a las energías renovables, el litio, la electromovilidad, es decir, tenemos sectores concentrados que van a perder y que van a ganar, y por lo tanto eso los activa a ambos políticamente, ¿no? Lo que tenemos entonces es una disputa política entre dos sectores con alto nivel de incentivos para intentar modificar ese output, ¿no? Y en este sentido, lo que yo planteo es que las preferencias climáticas de los estados en realidad son producto de tres factores. El primero es la distribución de los recursos materiales que tienen cada uno de estos estados y cómo se distribuyen hacia adentro de los estados, qué tipo de impactos actuales y futuros estamos viviendo sobre esos recursos existentes. El segundo es qué tipo de actores domésticos tenemos activados y que tienen interés fuerte en relación al cambio climático y las políticas de descarbonización, ¿sí? Y cómo estos presionan al Estado.
y en tercer lugar es qué tipo de coalición de gobierno es la que toma el Estado, es decir, cuál de estos intereses tiene mejor llegada al Estado, ¿no? Sabemos que depende quién gobierne, tenemos diferentes niveles de llegada de cada uno de estos sectores, ¿no? Entonces, un poco el esquema conceptual para entender el desafío al que nos enfrentamos sería un poco este, ¿no? Tenemos 3 niveles, tenemos un factor inicial que es el que determina de algún modo nuestro margen de acción inicial, que es qué tipo de recursos disponemos en cada uno de nuestros estados y al interior de nuestros estados, donde vamos a tener activos que más bien fuerzan el clima, combustibles fósiles es el caso típico, y luego vamos a tener algunos activos que son vulnerables al clima, ¿no? Combustibles fósiles, pero también producción ganadera, por ejemplo, digo, ¿no? Como tema clave, deforestación, digo, podemos pensarlo en varios niveles. Y por el otro lado tenemos algunos recursos que son vulnerables al cambio climático y por lo tanto van a tener un beneficio en el caso de que podamos avanzar en la descarbonización, y también algunos activos que se empiezan a revalorizar a partir de la transición energética, ¿no? El caso de todas las industrias asociadas a las energías renovables, podemos ubicarlas en este punto. En un segundo nivel, entonces, tenemos lo que son los actores que se activan, los intereses que se activan, muchas veces relacionados con estos recursos básicos, pero que no necesariamente hay una correspondencia directa entre ambos factores, y acá agregamos además un actor más, que es la sociedad civil, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, como también un actor que empieza a pujar, que empieza a reclamar por mayores políticas públicas, y en tercer lugar, entonces tenemos ¿sí? a quién ocupa el gobierno, a qué tipo de coalición, qué tipo de intereses representa la coalición que está en el gobierno. Este tipo de explicaciones, lo que tiene de interesante es que se opone a otro tipo de lógicas muy típicas en la política internacional, que afirmaban que en realidad las negociaciones climáticas internacionales eran un problema de acción colectiva, en la cual los estados tenían fuertes incentivos para no cooperar, fuertes incentivos para jugar free riding, ¿no? Para jugar estrategias de free riders. Lo que planteamos desde esta lógica es que en realidad los estados no se están comportando de forma como prevén las teorías de acción colectiva, es decir, no están comportándose de forma recíproca, no están defeccionando de forma recíproca, como de hecho muestra la salida de Trump de París y el hecho de que el resto hubiera permanecido ahí adentro, ¿no? China lo primero que dice una vez que Trump sale de París es irreversible, ¿no? Digo, no hay una reciprocidad en la acción, lo cual se lleva, digo, es bastante difícil de linkear con las teorías que tienen que ver con acción colectiva, y entonces empezamos a pensar que en realidad las preferencias climáticas son más producto de dinámicas domésticas, de sectores que están pujando por determinadas posiciones, determinadas políticas domésticas e internacionales, y que eso nos explica mucho mejor el resultado. Yo como me dedico principalmente a la política internacional, y no se asusten, no voy a entrar en detalles muy metodológicos, pero para contar cuál es el trabajo que está atrás de esto, yo me dediqué a hacer un análisis de las negociaciones pre-París entre 2010 y 2015, principalmente operacionalizando como variable dependiente esta idea de cuán ambiciosos son los estados en sus posiciones internacionales, y esto lo hice a partir de la construcción de una base de datos basada en los discursos que dan los estados en los segmentos políticos de la negociación, principalmente el segmento de alto nivel en las negociaciones climáticas, y un análisis estadístico de ese discurso combinando diferentes técnicas, y si alguien quiere luego puedo entrar un poco en cómo funciona esto, pero principalmente son técnicas de topic models y diccionarios que a mí me permitieron calcular cuál era la probabilidad de que cada uno de estos estados en un año dado estuviera planteando posiciones que eran ambiciosas, ¿no? Cuál era la probabilidad de que cada uno de estos estados mencionara algunos de estos conceptos que empujaban esa negociación hacia objetivos más ambiciosos, y eso también lo complementé con algunos análisis cualitativos de casos clave que a mí me permitían ver cómo funcionaban esos mecanismos. Como dije, no es el objetivo acá de entrar en cuestiones más metodológicas y demás, pero como para que se den una idea, a lo que llegué entonces es a operacionalizar algunos de estos discursos. A la izquierda tenemos, por ejemplo, un discurso que menciona, ahí resaltado en rojo, algunas cuestiones que parecerían ser más reticentes a avanzar en acuerdos ambiciosos en todo ese periodo que se daba entre
entre post-Copenhague y París en 2015, y a la derecha tenemos un discurso que parece ser más ambicioso, que menciona varios elementos clave que parecerían estar empujando esa negociación hacia adelante, como por ejemplo cuestiones como objetivos de largo plazo, legally binding, targets, ¿sí? Mientras que del otro lado lo que estábamos hablando es de, bueno, de que no existan políticas que vayan en contra, que tengan un sesgo negativo contra la producción de los combustibles fósiles. Luego de operacionalizar, a mí me dan diferentes scores, ¿sí? Y lo que hago es ubicar a todos los estados en un eje que tiene un centro en el cero, entre posiciones más ambiciosas y menos ambiciosas. Entonces, ¿a dónde quiero ir con todo este cuento? Si un estado posee activos que son vulnerables al cambio climático, o activos que se van a revalorizar con el cambio climático, debería avanzar hacia el lado que está Maldivas, probablemente sin llegar a semejante extremo, como se imaginarán, Maldivas tiene un pequeño problema con el cambio climático, o si presenta sociedad civil fuerte, también debería avanzar un poco en esa dirección, o si presenta una coalición de gobierno que se identifica con valores ambientales, o que al menos tiene una tendencia mayor a defender valores ambientales, debería moverse un poco más hacia ese lado, y lo contrario sucede cuando tenemos países donde tenemos más presencia de industrias intensivas en carbono, más dependencia en combustibles fósiles, o coaliciones de gobierno más reticentes a la adopción de este tipo de compromisos, básicamente porque representan a sectores que pueden perder, ¿no? Digo, básicamente vamos a asumir que las coaliciones de gobierno representan a diferentes sectores en la sociedad, y algunos van a representar a los que pueden ganar y otros van a representar a los que pueden perder. Y entonces, a partir de esto, lo que hago yo es testear estas hipótesis y testear si los factores domésticos realmente son los que están impactando, y lo testeo además contra factores sistémicos, internacionales, que tienen que ver con comportamientos más bien recíprocos, que serían los que se derivarían de una lógica de acción colectiva. No vamos a entrar en los modelos, pero los resultados en general lo que a mí me muestran es que las variables domésticas me dan que son significativas en los tres niveles, en el nivel de los recursos, en el nivel de los grupos de interés, y en el nivel de las coaliciones de gobierno. En este sentido, entre la dotación de recursos, la vulnerabilidad de los estados aparece como un driver que es clave para entender esas preferencias estatales. El nivel de desarrollo también, esto es bastante también lógico y bastante esperable, pero el nivel de desarrollo de los estados, hasta ahí hay una cierta interacción entre vulnerabilidad y nivel de desarrollo. La vulnerabilidad tiene un efecto mucho mayor en la medida que el nivel de desarrollo es más bajo, lo cual es bastante lógico. Entre los grupos de interés, la sociedad civil aparece también como un actor clave, empujando. Ahí hay todo un debate, digo, como esto es una agenda de investigación más larga, hay como muchos debates donde podríamos entrar. Hay todo un debate en la literatura si es en realidad la sociedad civil o la democracia. Mis resultados me dan que es la sociedad civil y no es la democracia como sistema. Una vez que metemos todas estas variables acá adentro, la democracia no tiene ningún efecto, pero podemos entrar también a discutir eso. Y luego las coaliciones de gobierno, que ahí hay también algunas cuestiones interesantes donde típicamente, y ahora voy a entrar un poquito más adelante, pero típicamente los partidos de izquierda en el mundo desarrollado, en los países del norte, son los que tienen valores más afines a cuestiones ambientalistas, y por lo tanto son más ambiciosos, pero lo que yo encuentro es que en el sur global ese efecto es el contrario. En realidad, partidos más bien pro mercado son los que tienen incentivos para cooperar más en términos climáticos, ¿sí? Sobre todo porque muchas veces representan algunos sectores que pueden ganar. Hay varias explicaciones que también pueden tener que ver con valores postmateriales, con ganancias reputacionales en términos internacionales, dar señales positivas al mundo. Ese es como otro paper, pero si quieren puedo también luego entrar muy brevemente en eso. El segundo punto es que no encuentro que las explicaciones sistémicas sean estadísticamente significativas. Es decir, que en los modelos que yo hago encuentro que las variables domésticas tienen efectos, pero no logro encontrar que las explicaciones sistémicas lo tengan, con lo cual eso apoya todavía más esta lógica de pensar al cambio climático como un problema más bien redistributivo, y de pensar que las políticas públicas dependen más de las dotaciones de factores de que juegos de suma cero y que dilemas de prisionero en términos internacionales. Y el tercer punto es que lo que encuentro son algunos efectos heterogéneos en el subglobal y que incluso dependen de las regiones, principalmente el tema ideológico, ¿no? Esta idea de que partidos pro mercado en el sur global pueden tener incentivos para ser más cooperativos, la encuentro que depende también un poquito de la región. En el caso de América Latina encuentro que hay evidencia de esto, al menos en este periodo, que tiene características muy particulares. Obama en la Casa Blanca, digo, ahí puede haber algún tipo de interacción también probablemente
entre el efecto de la ideología de quien gobierna en el norte, pero encuentro que esto es así. Podemos acá en Argentina pensar el caso de Macri, que rápidamente cuando asume el gobierno da muchas señales muy positivas en este sentido. El caso de Calderón en México también va por líneas similares. Finalmente, entonces, como pensando un poco más en qué consecuencias prácticas tiene esto, siendo que esto en realidad es un seminario un poco más práctico o un poco más de actualidad, creo que hay 3 puntos clave acá, ¿no? Si toda esta lógica de pensar el cambio climático es correcta, esto nos plantea 3 preguntas o 3 líneas de preguntas. Si la lógica de la política pública sobre el cambio climático depende fundamentalmente de estos factores, entonces lo primero que nos tenemos que preguntar es cómo alineamos a los sectores ganadores en la descarbonización, o los sectores que pujan por la descarbonización, para poder construir coaliciones domésticas que sean sólidas y ambiciosas y que puedan empujar estas políticas hacia adelante, ¿no? ¿Cuáles son los sectores que ganan y cómo los potenciamos? ¿Sí? Podemos pensar en energías renovables, energías e industrias bajas en emisiones. Y luego también tenemos que pensar en los que pierden. Digamos, ¿cómo hacemos que esta coalición sea políticamente viable? Y eso también va a requerir en algún punto contener los efectos negativos que todo este cambio global tiene también sobre los sectores que pierden, ¿no? Sobre los sectores que van a perder empleo, sobre los sectores que hay que reconvertir, tanto en términos materiales como simbólicos. Y el último punto es también pensar quién gana y quién pierde a nivel global, porque esa dotación de recursos es más bien fija en muchos casos, y entonces podemos pensar también una redistribución de poder global que tiene que ver un poco con todos estos factores domésticos, y hay también varios intentos por medir quién gana y quién pierde a futuro, ¿sí? Y entonces también eso nos permite repensar nuestro rol, repensar el rol de Argentina y de la región en relación a ese mundo que se viene, pensando un poco en este esquema doméstico y cómo impacta en la política pública. Y bueno, eso es todo, creo que de tiempo estoy bien. Qué desafío. Le voy a vender mis minutos a Julián, en todo caso. Oh, perfecto. Perfecto, ¿no?